Hola, hola, bienvenidos a nuestro taller de pan de jamón, donde estaremos realizando nuestro pan de jamón con queso crema y nuestro pan de jamón tradicional. Comenzamos. Estos son nuestros ingredientes: harina de fuerza ya tamizada, levadura instantánea, sal, azúcar, margarina a temperatura ambiente, esencia de mantequilla, leche líquida, huevo batido, tocineta, jamón de tu preferencia, jamón ahumado, pasas, aceitunas, queso crema de tocineta, panela, clavitos de olor y canela entera, mostaza y alcaparras. Comenzamos activando nuestra levadura. Tibiamos la leche que nuestro dedo lo pueda soportar. Colocamos nuestra levadura y batimos rápidamente y fuerte. Debemos recordar que nuestra levadura no debe de colocarse en un líquido ni muy caliente ni muy frío, porque esto podría matarla. Así como lo dice la guía. Luego de batir bien, la dejamos a un lado. Después vamos armando el volcán de esta manera, siempre tratando que nuestras paredes queden un poco altas para evitar en lo posible que se nos rompa el volcán y se nos derrame todo. Incorporamos el azúcar, el huevo, una cucharadita de esencia de mantequilla y nuestra levadura que teníamos reservada la colocamos muy despacio, con cuidado para que no se nos derrame. Luego iremos mezclando poco a poco todos nuestros ingredientes. Esto lo debemos hacer con mucha calma para que todo nos salga muy bien. Ya después que todos nuestros ingredientes se hayan mezclado, iremos amasando muy poco a poco. Cuando ya la masa esté en este punto, colocaremos la sal. Se coloca en este momento, ya que la sal y la levadura no pueden tener contacto directo. Después de esto, colocaremos la materia grasa que estemos usando. Recuerda que debe de estar a temperatura ambiente. Vamos a amasar hasta que se logre compactar toda la materia grasa a nuestra masa. De ser necesario, te puedes ayudar con una espátula Tarot o una tapa plástica dura. En este paso debes de tener mucha paciencia, ya que en algunos casos cuesta un poco para que la materia grasa se incorpore. Puedes colocar la materia grasa en 2 o 3 partes para que se te facilite al momento de amasar. Ya después que todo esté unido, vamos a amasar por unos 15 minutos aproximadamente. Si es necesario amasar más tiempo, se debe de hacer. Tenemos que tener en cuenta que esta parte es esencial en nuestro pan para tener un excelente resultado. Después del tiempo de amasado, nos damos cuenta de que la masa está lista cuando colocamos nuestro dedo y hundimos la masa. Debe de volverse de manera lenta. O también podemos probar con la prueba de la ventana, que es la más segura y es la que realmente recomiendo hacer. Esa la hacemos estirando una parte de la masa muy poco a poco y tratamos de hacer una telita en ella.
sin que se nos rompa tan fácilmente. Si logramos ese punto en la masa, ya está lista. Si se nos rompe fácilmente, es que le falta por amasar. Después de comprobar que nuestra masa ya está lista, la llevamos a reposo por 90 minutos. Si estás en un clima frío, la dejas 2 horas a 2 horas y media aproximadamente. Siempre nuestro levado va a depender del clima donde estemos. La colocamos en un bol y le colocamos una bolsa o funda plástica de manera que no le entren corrientes de aire. Eso es muy importante en el reposo. La podemos llevar al horno apagado y dejarla reposar allí. Lo recomiendo de esa manera para evitar corrientes de aire. No es algo obligatorio meterlo al horno. A los 30 minutos de estar la masa en reposo, la desgasificamos. Es importante no omitir este paso. Esto se hace para que la masa gane aromas, textura, sabor y más fuerza para subir durante el horneado. Desgasificar es sacarle el aire que la masa genera en el momento del reposo. Después de desgasificar, la llevamos nuevamente a reposo por el tiempo restante. Mientras que nuestra masa está en reposo, vamos a hacer nuestra hidratación para las pasas. Este paso lo puedes hacer días antes de hacer el pan de jamón. Colocamos en una ollita a fuego medio alto un poquito de agua. Le colocamos los clavitos de olor y la canela entera. Y por último, la panela que debe de estar rallada. Revolvemos y esperamos que hierva. Después de hervir, la dejamos 4 minutos antes de apagarla. Al pasar los 4 minutos, apagamos y dejamos que se enfríe para colarlas. Ya fría la colamos y luego le colocamos las pasas. Debemos revolver bien para que todas las pasas estén bien hidratadas. Y luego reservamos. Luego vamos a sofreír nuestra tocineta. Yo le coloco aceite porque mi tocineta no tiene casi grasa. La dejamos sofreír de manera que no nos quede muy tostada. Así sofreiremos todas nuestras tocinetas. Y el aceite o grasa que nos quede, lo reservamos. En este momento vamos a hacer nuestra hidratación para la masa al momento de rellenar. En una licuadora colocamos un poquito de alcaparras, mostaza y la grasa o aceite que tenemos reservado. Si queda muy poco, le podemos colocar un poquito más de aceite. Lo licuamos bien y luego lo sacaremos de la licuadora y reservamos. Ya cumplido nuestro tiempo de reposo, la sacamos y desgasificamos nuevamente. Después la pesamos y la dividimos. En mi caso la dividí en 3 partes porque hice más masa de lo que indica la receta. Después de dividirlas, agarramos una parte y las demás las colocamos en el bol con la bolsa o funda plástica. Agarramos nuestra porción y la comenzamos a estirar con las manos,
tratando de hacer un rectángulo. Después nos ayudaremos con el rodillo y vamos estirando poco a poco hasta que la masa nos quede de un espesor de 1 centímetro aproximadamente. Ya al tener nuestra masa bien estirada, como la queremos, la cortamos a la medida que queremos que nuestro pan nos quede. La masa sobrante la reservamos para decorar. Y aquí comenzamos a rellenar nuestro pan. Lo primero que haremos es hidratar nuestra masa con la mezcla que hicimos para hidratar. Es importante medir 3 dedos a lo último de la masa para no rellenar esa parte. Y así se nos facilitará al momento de sellar nuestro pan. Primero colocamos nuestro jamón normal. El relleno siempre va a ser la mitad de lo que pese la masa. No podemos sobrecargar nuestro pan. Después colocamos nuestro jamón ahumado, que puede ser menos la cantidad del jamón normal. La tocineta, las aceitunas, las pasas y por último el queso crema. Es importante que todos los ingredientes vayan en hilera, ya que así ninguna parte del pan se quedará sin ningún ingrediente. Para sellar, colocamos agua a la orilla que se dejó sin rellenar y comenzamos a enrollar de esta manera. Si se nos llega a salir alguna pasa o aceituna, la colocamos de nuevo y ya. Podemos dejar el pan sin sellar en las puntas. Si se hace esto, se deja el jamón y la tocineta que sobresalgan un poquito del pan. Si no, pueden sellarlos sin ningún problema. Cuando sellemos, debemos de pellizcar la masa para que compacte mejor. Con la masa que teníamos reservada, que ya habíamos cortado, la vamos a agarrar y la estiramos a la medida que está nuestro pan. Con ella vamos a decorar a nuestra imaginación. Aquí les daré una pequeña idea de cómo adornar, pero ya pueden usar la manera que a ustedes más les guste y como quieran. Después que tenemos la masa bien estirada, haremos unos ojales. Yo utilicé la boquilla de mi manga pastelera. De manera diagonal fui abriendo cada huequito. Después le quité la masa cortada y la reservé para colocárselo a otro pan de manera decorativa. Colocamos la parte lisa, la que no está sellada, hacia los huecos y sellé por donde ya tenía su sello. Y esa es la parte que irá hacia abajo. Siempre los panes que deben de quedar el sello hacia abajo. Ya listo nuestro pan, agarramos la bandeja y la engrasamos con el desmoldante mágico, que es aceite y harina de trigo, ambos en misma cantidad. Cubrimos bien toda la parte donde va a ir el pan y colocamos nuestro pan allí para llevarlo a reposo por 45 minutos. Siempre que llevemos a reposo debemos tapar con una bolsa o funda plástica, sin dejar que pueda entrar corrientes de aire. Es muy importante siempre taparlo bien. Y mientras que el primer pan está en reposo,
Vamos haciendo los panes que nos faltan. Haremos el mismo procedimiento, pero en esta ocasión no colocaremos el queso crema. Así nos quedará un pan de jamón tradicional. También podemos hacer una combinación, colocarle a la mitad queso crema y la otra mitad no. Ya va eso a gusto de cada uno de nosotros. O si es para la venta, como el cliente lo quiera. Luego agarramos la masa que cortamos para hacer el adorno que se nos ocurra. Yo hice unas tiras cruzadas y trenzas. Tú puedes hacer lo que mejor te guste. Y después de tenerlo listo, lo llevamos a reposo. Recuerda que siempre el reposo va a estar de acuerdo al clima donde nos encontremos. Si es un clima frío, lo dejas 1 hora. Ya después del tiempo de reposo, vamos a barnizar. Con la mezcla que nos quedó, con lo que hidratamos las pasas, vamos a batir bien un huevo. Allí y barnizamos. Si tienes una rejilla para barnizar, mucho mejor. Así no nos queda en la bandeja lo que escurre del barnizado. Después de barnizar bien, vamos a agarrar un tenedor y lo vamos a pinchar hasta el fondo, por todos lados. Esto evitará que se estrelle o reviente por el relleno cuando crezca en el horno. De allí lo metemos al horno de 35 a 50 minutos. El mío duró 50 minutos. Todo va a depender de tu horno. Todos los hornos son diferentes. El color nos irá indicando que ya está listo. Y así quedaron nuestros panes al salir del horno, con un sabor exquisito, un aroma inigualable y muy suaves. Y hasta aquí llegó nuestro taller de pan de jamón. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes.